Amigos de la barra, señores periodistas, señor secretario, sírvase a llamar a lista para dar inicio a la sesión del día de hoy. Muy buenas tardes, señor presidente, honorables diputados. Barros Géneco Jorge Antonio. Barros Géneco Jorge Antonio. Ausente. Castilla Brochel Ronald Arturo. Castilla Brochel Ronald Arturo. Ausente. Daza Lobo Carlos Alberto. Daza Lobo Carlos Alberto. Presente. Gutiérrez Pretel Manuel. Presente, secretario. Gutiérrez Ramírez Miguel Ángel. Gutiérrez Ramírez Miguel Ángel. Ausente. Castilla Brochel Ronald Arturo. Presente. Multi Anillo Fauci. Presente. Pana Ramos Jorge Andrés. Pana Ramos Jorge Andrés. Ausente. Rodríguez Barriga José Mario. Presente. Romero Rodríguez Raúl. Presente, secretario. Barros Géneco Jorge Antonio. Presente, señor secretario, con las buenas tardes. Pana Ramos Jorge Andrés. Pana Ramos Jorge Andrés. Presente, señor secretario. Suárez Moscote Jesús Javier. Presente. Zuleta Murgas Claudia Margarita. Buenas tardes, presente. Señor presidente, en la sala se encuentran 10 honorables diputados, existiendo quórum para deliberar y decidir. Existiendo quórum para deliberar y decidir, si va a dar lectura del orden del día, señor secretario. Con gusto, señor presidente. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, invocación a Dios. Cuarto, himno de la República de Colombia. Quinto, himno del Departamento del Cesar. Sexto, lectura del acta anterior. Séptimo, rendición de ponencia y segundo debate del proyecto de ordenanza número 015 del 2024, por el cual se efectúan traslado en el presupuesto de gasto del Departamento del Cesar para la vigencia 2024 y se dictan otras disposiciones. Octavo, rendición de ponencia y segundo debate del proyecto de ordenanza número 016, por la cual se establece una extensión en el pago del impuesto de registro a los actos administrativos expedidos por la Agencia Nacional de Tierra en el marco del programa de formalización a la propiedad privada, rural y urbana en el Departamento del Cesar. Noveno, rendición de ponencia y segundo debate del proyecto de ordenanza número 017, por medio del cual se adopta el Plan Departamental de Extensión Agropecuario en el Cesar 2024-2027. Décimo, lectura de correspondencia. Décimo primero, proposiciones y resoluciones. Décimo segundo, varios. Décimo tercero, palabras del señor presidente de la corporación, honorable diputado José Mario Rodríguez Barriga. Décimo cuarto, clausura del periodo de sesiones extraordinarias por parte de la señora gobernadora del departamento del Cesar o su delegado. Décimo quinto, aprobación del acta de clausura. Leído el orden del día, se abre su discusión. Sigue abierta, anuncio que se va a cerrar. Queda cerrada. ¿Aprueban, diputados, el orden del día anteriormente leído? Aprobado, señor presidente. Tercero, invocación a Dios. Diputado Pana.
Gracias, señor presidente, por otorgarme este honor de dirigirnos a nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos las gracias, Señor, por el milagro de la vida. Gracias por mantenernos con salud. Gracias por tu infinita misericordia, Señor. Sé tú iluminándonos, protegiéndonos, cuidándonos. Sé tú guiando a cada uno de los cesarenses en sus momentos difíciles y que se acuerden de ti también en los momentos de felicidad y de abundancia. Amén y amén. Cuarto, himno de la República de Colombia. Quinto, himno del departamento del Cesar. La historia nos grita, marchad adelante, marchad que Colombia ya canta en su voz el lírico canto de nuestros juglares con fiel guacharaca, caja y acordeón. Levanta, César, tu bandera a los cielos, aquella que ostenta su verde fulgor, de limpia labranza y de blancos ensueño, en la tierra rica de esfuerzo y sudor. Un río te surca, fecundo y triunfante, su nombre legó a tu hermosa región, abriendo camino en tus fértiles valles, regando incansable tus campos de sol. La historia nos grita, marchad adelante, marchad que Colombia ya canta en su voz el lírico canto de nuestros juglares con fiel guacharaca, caja y acordeón. Continúe, señor secretario. Señor presidente, reportando la presencia del honorable diputado Gutiérrez Ramírez Miguel Ángel. Sexto, lectura del acta anterior. Proposición número 187, 27 de septiembre del 2024. Presíntase la lectura y apruébase el acta número 014 del día 26 de septiembre del 2024, la cual se encuentra transcrita y a disposición de los honorables diputados. Presentada por el honorable diputado José Mario Rodríguez Barriga, presidente. Leída la proposición, se abre su discusión. Sigue abierta, anuncio que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueban diputados la proposición anteriormente leída. Aprobado, señor presidente. Séptimo, rendición de ponencia y segundo debate del proyecto de ordenanza número 015 del 2024, por la cual se efectúan traslado del presupuesto de gasto del departamento del Cesar para la vigencia 2024 y se dictan otras disposiciones. Hay ponencia radicada, señor secretario. Sí, señor presidente. República de Colombia, Asamblea Departamental del Cesar. Cordial saludo, actuando en mi condición de ponente del proyecto de ordenanza de la referencia, según ratificación realizada por el presidente de la Comisión de Hacienda, Asuntos Económicos, Administrativos y Éticos de la Honorable Asamblea Departamental del Cesar,
y habiendo realizado el estudio y análisis del mismo dentro del marco de las labores corporativas de sesiones extraordinarias, me permito rendir a la plenaria el presente informe de ponencia para segundo debate en los siguientes términos. Primero, antecedentes. El gobierno departamental radicó ante la Asamblea del Cesar el proyecto de ordenanza de la referencia, a través de la cual solicitó efectuar traslado en el presupuesto de gasto del departamento del Cesar para la vigencia 2024. En el estudio de dicho proyecto de ordenanza se pudo determinar que existe unidad de materia, por consiguiente cumple con lo preceptuado en el artículo 96 de la Ley 2200 del 2022, el cual fue adoptado por el artículo 113 de la Ordenanza 249 del 2022, que a la letra dice: todo proyecto de ordenanza debe referirse a una misma materia. Serán inadmisibles las disposiciones que no se relacionan con la misma temática. Asimismo, es preciso manifestar que el presidente de la corporación certificó el cumplimiento de este requisito. Que de acuerdo al expuesto por la Corte Constitucional en sentencia 03623, el presupuesto anual de renta que implique el aumento de gasto, el cambio de destinación del gasto y o el aumento de las rentas es indelegable, razón por la cual a la Asamblea le asiste la función de aprobar o no la incorporación de recursos y la modificación del presupuesto general de ingresos y gastos del departamento del Cesar correspondiente a la vigencia fiscal 2024 de manera específica. Es así que el gobierno departamental requiere modificar el presupuesto de gastos e inversiones del departamento del Cesar correspondiente a la vigencia fiscal 2024 a través de unos traslados contra créditos y créditos de acuerdo con las siguientes consideraciones. A. Que el artículo 40 de la Ordenanza 0169 del 2018, Servicio de la Deuda Pública, dispone que el presupuesto de servicio de la deuda pública comprende las estimaciones por concepto de amortización de capital, intereses, operaciones conexas para cubrir las obligaciones que se contraen en moneda extranjera y nacional, que se encuentran representadas en títulos nominativos y contratos de empréstito, así como los pasivos contingentes. Que el departamento del Cesar, en atención de las autorizaciones otorgadas por la Asamblea Departamental, celebró contrato de empréstito con diferentes entidades financieras con el fin de financiar proyectos de alto impacto de obras de infraestructura vial como es el Plan Vial, mejoramiento del tramo vial La Estación Palenquillo en el departamento del Cesar, proyecto de vías terciarias en el departamento del Cesar y conformación de un banco de maquinaria para el Plan Vial, por lo cual fueron ignorados la fuente de financiación, asignaciones directas del Sistema General de Regalías y sobretasa de la CPM. Que para la actual vigencia fiscal se proyectó que por concepto de sobretasa de la CPM el departamento recaudaría la suma de 37.778.404.953 pesos, los cuales fueron distribuidos en el presupuesto. Que para la presente vigencia, mediante ordenanza número 000267 de la fecha 14 de noviembre del 2023 y decreto departamental 000194 del 22 de diciembre del 2023, se proyectó que los recursos destinados para servicio de la deuda pública del departamento serían de 36.461.478.744.522 pesos, corresponden a la fuente de financiación sobre tasa CPM y cuya destinación específica es el pago de las cuotas de amortización e intereses corrientes de los empréstitos que financiaron obras de infraestructura vial en el departamento. Que situaciones tales como el comportamiento de las tasas de intereses de los créditos vigentes durante el primer semestre del año en curso, como que las estimaciones de servicio de las deudas a pagar en el presente vigencia se hayan basado en los desembolsos recibidos a 30 de septiembre del 2023, afectando de manera tal la apropiación vigente que el 31 de agosto del 2024. Esos 27.478.744.522 pesos contemplados para cubrir las obligaciones crediticias por concepto de cuota de amortización e intereses corrientes que se financian con sobretasa de la CPM alcanzan el 84% y 97% respectivamente. Que la estimación de pago de las cuotas de amortización e intereses corrientes de septiembre a diciembre del 2024 arroja como saldo a pagar la suma de
8.786 millones de pesos, que de acuerdo con el informe de ejecución de gasto expedido por el líder del programa del presupuesto del departamento, a la fecha en el presupuesto de inversión existe una apropiación disponible libre de afectación financiada sobre tasa a la CPM por valor de 10.299.670.431 pesos. Que en ese orden de idea y con el objeto de contar con la apropiación suficiente para seguir refrendando de manera cumplida las obligaciones crediticias celebradas por el departamento con las diferentes entidades financieras para las cuales fueron pignoradas las fuentes de financiación sobre tasa de la CPM y que tienen vencimientos entre septiembre y diciembre de la presente anualidad, es necesario efectuar un traslado presupuestal entre los agregados de inversión y servicios de la deuda por valor de 5.558.587.739 pesos con 97 centavos. Segundo, texto aprobado en primer debate. Artículo primero. Autorízase al gobierno departamental para que mediante acto administrativo emitido por la Secretaría de Hacienda efectúe un contracrédito en el agregado presupuestal de gastos e inversiones vigencia fiscal 2024. Unidad ejecutora 03, gobernación por valor de 5.558.587.739 pesos con 97 centavos. Artículo 2. Autorícese al gobierno departamental para que mediante acto administrativo emitido por la Secretaría de Hacienda efectúe un crédito en el agregado presupuestal servicio de la deuda pública vigencia fiscal 2024, unidad ejecutora 03, gobernación por el valor de 5.058.587.739 pesos con 97 centavos. Artículo 3. La presente ordenanza rige a partir de la fecha de sanción y publicación. Tercero, consideración de orden constitucional y legal. La Constitución Política en su artículo 300, numerales 5, establece que le corresponde a la Asamblea Departamental por medio de ordenanza expedir las normas orgánicas del presupuesto departamental y presupuesto anual de rentas y gastos. Artículo 345 determinó en tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de renta, ni hacer erogaciones con cargo al tesoro que no se haya incluido en los gastos. Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales o por los consejos distritales y municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto por el respectivo presupuesto. Artículo 19 de la Ley 2200 del 2022, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos, indica que es función de estos cuerpos colegiados lo siguiente. Primero, desarrollar sus funciones con una visión regional del desarrollo económico y social, procurando que el gobierno departamental fortalezca la institucionalidad con propósito de corto, mediano y largo plazo que permitan el progreso departamental. Segundo, expedir, interpretar, reformar, derogar las ordenanzas en los asuntos en su competencia. Tercero, expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos del departamento con base en el proyecto presentado por el gobernador y de acuerdo con los correspondientes a las normas vigentes. El gobernador presentará a la Asamblea Departamental proyecto de ordenanza sobre traslados y créditos adicionales al presupuesto cuando durante la ejecución del presupuesto general del departamento sea indispensable aumentar el monto de las apropiaciones autorizadas o no comprendidas en el presupuesto por concepto de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión para completar la insuficiente, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados. Cuarto, conveniencia. El proyecto de ordenanza es conveniente para el departamento del Cesar toda vez que es coherente con lo reglado en la Constitución y la ley, porque además de ceñirse en estricto derecho de las normas reseñadas, busca garantizar el oportuno pago por parte del departamento de aquellas obligaciones crediticias que financian obras de infraestructura vial y que tienen como fuente de financiación la pignoración de la sobretasa de la CPM. Quinto, proposición. Siendo constitucional, legal y conveniente, la presente iniciativa gubernamental solicito a los honorables diputados la apertura de la discusión y someter a votación el presente informe de ponencia. Asimismo, solicito respetuosamente que sea aprobada esta iniciativa para que se convierta en ordenanza del departamento. Atentamente, Manuel Gutiérrez Pretel, diputado ponente.
¿Ahí? Bueno, le damos el uso de la palabra al diputado ponente. Diputado Manuel Gutiérrez, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Dándole las buenas tardes a los colegas y todos los asistentes a este debate, a este segundo debate de este importante proyecto de ordenanza. También saludar a los funcionarios del gobierno departamental. Bueno, este es un proyecto que, tal como lo sustentamos en el primer debate, trata sobre un traslado presupuestal que básicamente lo que busca es que el departamento siga cumpliendo con las obligaciones contraídas en años anteriores en lo que tiene que ver con el compromiso de esta fuente de financiación de los empréstitos que en su momento este gobierno se obligó a cancelar con la fuente de financiación de la sobretasa a la CPM. Hay que recordar que estos créditos se contrajeron con destino al mejoramiento del tramo vial, la estación Palenquillo en el departamento del Cesar, proyectos de vía terciaria en el departamento del Cesar y conformación de un banco de maquinaria para el plan vial. En ese sentido, el gobierno departamental lo que busca es poder cumplir con las obligaciones que se generan a partir del último trimestre del año que cursa, y por ello es necesario realizar este traslado de 5.558 millones de pesos, 587.739 pesos, con el objetivo de poder cumplir con la obligación total de 7.700 y algo más de millones de pesos. Por ello, consideramos que es pertinente que esta asamblea pues pueda acceder a las pretensiones de este proyecto de acuerdo y de esta manera pueda el departamento cumplir con las obligaciones contraídas. Gracias, presidente. A usted, honorable diputado, vamos a darle el uso de la palabra al gobierno departamental, a la secretaria de Hacienda, doctora Olga, o quién más. Y posteriormente le damos el uso de la palabra a los diputados que tengan alguna inquietud frente a la ponencia del proyecto. Pero alguien diferente, el de presupuesto, podría también... No, ahí no se necesita. Pero en este proyecto de infraestructura no se necesita. Un traslado. Doctora Bueno, Olga, tiene sí, el uso de la palabra para que nos exponga las razones por las cuales se va a hacer este traslado presupuestal. Buenas tardes, señores diputados, todos los que encontramos en el recinto de la Asamblea. Bueno, ¿cuáles son los motivos de hacer este traslado? Los motivos de hacer este traslado es que tenemos disponible 2.208 millones en el presupuesto y la proyección está en 7.767, de los cuales me faltarían 5.558. ¿De qué estaríamos hablando? Resulta que el recaudo de octubre, noviembre y diciembre de la CPM
aún no lo tengo. Y tengo que cumplir con las obligaciones de pagar los créditos. Entonces, en estos momentos, debo hacer un traslado presupuestal en aras de que a medida que voy recaudando el impuesto de la CPM, yo voy compensando los pagos del servicio a la deuda. Ese es el movimiento presupuestal que voy a realizar. ¿El cual se traslada? El rubro Es presupuestal. es de inversión Por eso, para servicio a la pero deuda. recursos de fuente CPM también, obviamente. Sí. Digamos, la fuente CPM tiene varios rubros presupuestales. Usted va a mover de la misma fuente entre un rubro y otro. ¿Sí es así? Así es, pero tengo que solicitar el permiso porque voy a mover de inversión a servicio a la deuda. Y todos los traslados que yo realice en el presupuesto debo venir a la asamblea y solicitar. Sí, claro, acción. eso lo tengo claro. Lo que pasa Ujú. es que inicialmente tenía la inquietud y lo estaba hablando aquí internamente con mi compañero. Si estaban buscando recursos en otra fuente presupuestal. No, señora. Ok. Es que es específico, ¿cierto? Entonces no podemos hacer el otro movimiento. Así es. Bueno, ¿qué otro diputado tiene alguna duda, inquietud sobre este traslado presupuestal? ¿Tiene una inquietud? Ronald, ¿tienes algo? Bueno, entonces, si hay suficiente ilustración, secretario. ¿Qué me decías, Carlos? Sí, porque si hay suficiente ilustración, vamos a llamar a lista para darle votación al proyecto de ordenanza. No. No. Bueno, entonces abrimos la discusión para someter a votación este importante proyecto. Se anuncia que se va a cerrar. Queda cerrado. Aprueban, honorables diputados, del proyecto de ordenanza número... Presidente. No, entonces por eso estoy diciendo que si no hay discusión sobre el proyecto, sometemos a votación el proyecto anteriormente expuesto. Entonces, ya abrimos la discusión, presidente. Ya anunciamos que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueban, honorables diputados, el presente proyecto de ordenanza. Aprobado, señor presidente. Señor secretario, haga los trámites pertinentes para que este proyecto de ordenanza se convierta en una ordenanza. Aprobado el proyecto de ordenanza número 015 del 2024. Por consiguiente, se le asigna el número 287 para que surta su trámite de sanción y publicación. Continúe. Octavo, rendición de ponencia y segundo debate del proyecto de ordenanza número 016 del 2024, por la cual se establece una extensión en el pago del impuesto de registro a los actos administrativos expedido por la Agencia Nacional de Tierra en el marco del programa de formalización a la propiedad privada rural y urbana en el departamento del Cesar. ¿Hay ponencia radicada, señor secretario? Sí, señor presidente. Por favor, déle lectura. Con gusto. República de Colombia, Asamblea Departamental del Cesar, cordial saludo. Actuando en mi condición de ponente del proyecto de ordenanza de la referencia, según ratificación realizada por el presidente de la Comisión de Hacienda, Asuntos Económicos, Administrativos y Éticos de la Honorable Asamblea del Departamento del Cesar, y habiendo realizado el estudio y análisis del mismo dentro del marco de las labores corporativas de sesiones extraordinarias, me permito rendir a la plenaria el presente informe de ponencia para segundo debate en los siguientes términos. Primero, antecedente. El gobierno departamental radicó ante la Asamblea Departamental del Cesar el proyecto de ordenanza de la referencia, a través del cual solicitó la autorización de extensión en el no pago de impuestos
de registro a los actos administrativos expedidos por la Agencia Nacional de Tierra, en el marco del programa de formalización de propiedad privada rural y urbana del Departamento del Cesar. En el estudio de dicho proyecto de ordenanza se pudo determinar que existe unidad de materia. Por consiguiente, cumple con lo preceptado en el artículo 96 de la Ley 2200 del 2022, el cual fue adoptado por el artículo 113 de la Ordenanza 249 del 2022, que a la letra dice: todo proyecto de ordenanza debe referirse a una misma materia. Serán inadmisibles las disposiciones que no se relacionan con la misma temática. Asimismo, es preciso manifestar que el presidente de la corporación certificó cumplimiento de este requisito. Que el proyecto nace con el fin de atender una solicitud de la Agencia Nacional de Tierra para conceder la extensión del 100% del impuesto, de los impuestos de renta o boleta fiscal a los beneficiarios de los trámites de formalización de predio. Traigo a colación que las extensiones tributarias corresponden a situaciones que en principio fueron objeto de gravamen, pero que son sustraídas del pago total o parcial de la obligación por razones de política fiscal, social o ambiental. Que el Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, tiene como precedente que la posibilidad de conceder extensiones a los contribuyentes de los impuestos territoriales es una atribución propia y exclusiva de las entidades territoriales, que se enmarca dentro de los límites constitucionales y legales de su autonomía y que por supuesto deben observar los principios que rigen el sistema tributario nacional, como son de equidad, eficiencia, progresividad y retroactividad. Es preciso manifestar que sobre el impuesto del registro de ley 223 de 1995 estableció las condiciones tributarias para la aplicación de tributo y a su vez el Departamento del Cesar lo reguló a través de la ordenanza número 066 del 2012, por medio de la cual se expide el Estatuto de Renta del Departamento del Cesar, su régimen procedimental y sancionatorio, y se dictan otras disposiciones en el capítulo 2 del artículo 49 al 60. Que el artículo 9 de la ordenanza 066 del 2012 determinó extensiones. Se entiende por extensión la dispensa legal total o parcial de las obligaciones tributarias establecidas de manera expresa y pro tempore. Corresponde a la Asamblea Departamental decrete las extensiones de conformidad con la ley y teniendo en cuenta el marco fiscal territorial, las cuales en ningún caso podrán exceder de 10 años ni podrán ser otorgadas con retroactividad. En consecuencia, los pagos efectuados antes de declararse la extensión no serán reintegrables ni las deudas condonables. La ley no podrá conceder extensiones ni tratamientos preferenciales en relaciones con los tributos de propiedad de las entidades territoriales. Tampoco podrá imponer recargos sobre un impuesto salvo a lo dispuesto en el artículo 317 de la Constitución Política de Colombia. Segundo, texto aprobado en primer debate. Artículo primero, extensión de los actos expedidos para la ejecución de los programas de titulación de la propiedad rural dirigido a la población campesina y víctima de la violencia. Exonérese del pago de impuestos del registro, los títulos, sentencias judiciales, resoluciones y escrituras públicas a través de los cuales se formalice la propiedad rural o urbana en ejecución del programa de formalización rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o de los procedimientos de titulación, adjudicación, regularización, legalización y ordenamiento social de la propiedad que adelante la Agencia Nacional de Tierra y por la Superintendencia de Notariado y Registro en el marco del programa de formalización de la propiedad privada rural urbana. Artículo segundo, requisito para la excepción de los actos expedidos en los programas de titulación de la propiedad rural dirigido a la población campesina y víctima de la violencia. Para que se haga efectiva a la excepción establecida en el artículo anterior de esta ordenanza, deberá presentarse una certificación expedida por la Agencia Nacional de Tierra y o por la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierra de la Superintendencia de Notariado y Registro, en que conste las partes de identificación de los predios intervenidos en el respectivo. Artículo tercero, vigencia de la extensión de los actos expedidos en los programas de titulación de la propiedad rural y urbana dirigido a la población campesina y víctima de la violencia. La excepción del impuesto de registro que por ordenanza se concede tendrá una vigencia de 10 años
contando a partir de la fecha de la publicación. Artículo 4. La presente ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción y publicación en la Gaceta Departamental. Consideraciones del orden constitucional y legal. El artículo 287 de la Constitución Política consagra que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley. Así, las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley, en virtud de los siguientes derechos. Primero, gobernarse por autoridades propias. Segundo, ejercer las competencias que le correspondan. Tercero, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de las funciones. Cuarto, participar de las rentas nacionales. La ley 223 de 1995, por la cual se expiden normas sobre racionalización tributaria y se dictan otras disposiciones. El artículo 74 de la ley 1579 del 2012, por la cual se expide el estatuto de registro de instrumentos públicos y se dictan otras disposiciones. Establece que le corresponde a la Superintendencia de Notariado y Registro fijarla ajustada anualmente teniendo en cuenta el índice de precio al consumidor y remitido al estudio elaborado en el 2019 que contiene los costos y criterios de conveniencia para la demanda de la prestación del servicio. Artículo 4. Son funciones de la Agencia Nacional de Tierra las siguientes: administrar las tierras baldías de la nación, adelantar los procesos generales y especiales de titulación y transferencia a las que haya lugar, gestionar y financiar de forma progresiva la formalización de tierras de naturaleza privada a los trabajadores agrarios y pobladores rurales de escasos recursos. Artículo 24. Actuaciones. No se causará derecho a valor alguno en los siguientes casos: los actos que se provengan de la gestión realizada por la Agencia Nacional de Tierra en su proceso de ordenamiento social de la propiedad y por la Superintendencia de Notariado y Registro en el marco del programa de formalización de propiedad privada rural y urbana. El artículo 9 de la Ordenanza 066/2012 establece extensiones. Se entiende por extensión la dispensa legal total o parcial de las obligaciones tributarias establecidas de manera expresa y pro tempore. Corresponde a la Asamblea Departamental decretar las exenciones de conformidad con la ley. La ley no podrá conceder excepciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad en las entidades territoriales. Tampoco podrá imponer sobre sus impuestos, salvo los dispuestos en el artículo 317 de la Constitución Política de Colombia. Cuarto, conveniencia. El proyecto de ordenanza es conveniente para el departamento del Cesar, toda vez que es coherente con su regalo de la Constitución y la ley, porque además de ceñirse en el estricto derecho de las normas reseñadas, la exoneración del impuesto, el registro o boleta fiscal previsto en la ley 223 de 1995 a los beneficiarios de la formalización de predios rurales de naturaleza privada y a la adjudicación de los predios rurales de naturaleza baldía tienen como fin de mantener las condiciones de formalidad, teniendo de la tierra y el arraigo del departamento. Quinto, proposición. Siendo constitucional, legal y conveniente la presente iniciativa gubernamental, solicito a los honorables diputados la apertura de la discusión y someter a votación el presente informe de ponencia. Asimismo, solicito respetuosamente que sea aprobada esta iniciativa para que se convierta en ordenanza del departamento. Atentamente, Jorge Andrés Pana Ramos, diputado ponente. Claro, presidente, darle las gracias a mi Dios Todopoderoso como siempre. Voy a ser muy puntual en esta ponencia porque creo que habla por sí sola. Consiste en enviar un mensaje a los campesinos y a las víctimas del conflicto armado en Colombia, en este departamento del Cesar, de que aquí está la asamblea para ayudarlos, para apoyarlos, reduciendo del 1% a 0 por 10 años este impuesto de registro. Hoy son cerca de 900 familias que han pagado este impuesto. Imagínese usted, un campesino, pues algunos viven en una situación muy difícil, económicamente hablando,
y pagar 1 millón, 2 millones de pesos se les hace complicado. Les toca hacer de tripas corazón para poder pagar este impuesto y ser propietario. Yo creo que con este proyecto de ordenanza, que con el favor de Dios sé que se va a aprobar en esta asamblea del departamento del Cesar, le vamos a enviar este mensaje de fraternidad a nuestra zona rural del departamento del Cesar y decirles que aquí está la asamblea para ayudarlos, para apoyarlos, para aliviar esas cargas tributarias que hoy los están aquejando y que, por supuesto, esta reducción de 1 a 0 por 10 años va a ser beneficiosa y va a redundar en bienestar para estas familias que tanto lo necesitan en nuestra zona rural del departamento del Cesar. Entonces, yo quisiera que de pronto, aquí veo una presentación que trae el gobierno departamental, me gustaría escucharla también. Y para esto, por supuesto, les pido a todos los diputados que me apoyen en esta ponencia, en este proyecto, y presento esta ponencia positiva. Muchas gracias, presidente, por el uso de la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Reciban un saludo muy especial todos los presentes. Y así como lo dijo el diputado Pana, realmente este es un proyecto que tiene un impacto social muy importante y que deviene de una orden de carácter nacional, ¿verdad? Entonces, demos inicio con este debate, mostrándoles, aquí proyectándoles el marco normativo de este proyecto, iniciando con el artículo 64 de la Constitución Política, que establece que uno de los deberes del Estado es el de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra del campesinado y los trabajadores agrícolas, que es una de las cosas que busca pues esta exención, la facilidad para que ellos puedan adquirir estas tierras y tengan una exención de este impuesto de registro que, si bien se causa con razón a estos títulos, documentos, sentencias y demás documentos que le pueden dar la propiedad, pues se establece esta exención del 0% que se causa, pero una tarifa cero, generando por supuesto un beneficio para ellos. La ley 1561, por la cual se establece el proceso verbal especial para otorgar títulos de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles, urbanos y rurales en pequeña entidad económica y sanear la falsa tradición, y se dictan algunas otras disposiciones. Desde el 2010 el gobierno nacional estableció la formalización de estas tierras a aquellos campesinos o a aquellas personas que ostentan la tenencia, pero sin, pues, de carácter informal. Entonces, con base en ello también se establece esta exención. La ley 902, que adopta las medidas de implementación de la reforma rural integral, también es algo que se busca con esta exención propuesta. Nuestro artículo 49 y 60, que regula nuestro impuesto de registro en el Estatuto de Rentas Departamental. La ley 223, por supuesto, del 95, donde se establecen todos los elementos de este tributo, que es de carácter departamental. La 2363, que crea la Agencia Nacional de Tierras, que, como ya se leyó en la ponencia, es quien nos da el certificado para nosotros poder aplicar estas exenciones, y dentro de sus funciones se encuentra gestionar y financiar de forma progresiva la formalización de las tierras de naturaleza privada, el Plan Nacional de Desarrollo, nuestro Plan de Desarrollo Departamental, que también establece, pues, en el pilar Cesar seguro y confiable esta formalización de predios, y finalmente la resolución 009 del 6 de enero del 2024 de la Superintendencia de Notariado y Registro, en virtud de la cual establece que todas las actuaciones registrales ¿qué actuaciones registrales están exentas? Y menciona los actos que provengan de la gestión realizada por la Agencia Nacional de Tierras en sus procesos de ordenamiento de la propiedad y por la Superintendencia de Notariado y Registro. Entonces, con base en esas normas es que se propone pues esta exención, por supuesto, y también pues facilitar la implementación de esta reforma rural, tener un impacto social muy importante, teniendo en cuenta ya la ponencia que dio el diputado Jorge, y coadyuvar a las diferentes entidades estatales para la aplicación de este proceso de formalización de tierras. Finalmente, ya de qué se trata nuestro proyecto de ordenanza, es un breve resumen, por supuesto, del articulado,
y es la exención que se causa, si bien se causa el impuesto, se causa a una tarifa cero para los títulos, sentencias judiciales, resoluciones, escrituras públicas a través de los cuales se formalice la propiedad rural o urbana en ejecución de programas de formalización rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Los requisitos, la certificación de la Agencia Nacional de Tierras, en donde consten las partes de identificación de los predios intervenidos. Los sujetos pasivos será la población campesina y víctimas de la violencia, y la tarifa, pues tarifa cero, y la vigencia va a ser por 10 años, que es la temporalidad máxima que nos permite la ley nacional. Suficiente ilustración, se abre su discusión. Sigue abierta, anuncio que se va a cerrar. Aprueban, diputados, en segundo debate el presente proyecto de ordenanza. Aprobado. Señor secretario, haga el trámite pertinente para que este proyecto de ordenanza se convierta, valga la redundancia, en una ordenanza. Aprobado el proyecto de ordenanza número 016 del 2024. Por consiguiente, se le asigna el número 287 para que surta su trámite de sanción y publicación. Continúe. Noveno. Rendición de ponencia y segundo debate del proyecto de ordenanza número 017 del 2024, por medio de la cual se adopta el Plan Departamental de Extensión Agropecuaria PDA Cesar 2024-2027. República de Colombia, Asamblea Departamental del Cesar. Cordial saludo, actuando en nuestra condición de ponente del proyecto de ordenanza de la referencia y habiendo realizado el estudio y análisis del mismo dentro del marco de las labores corporativas de sesiones extraordinarias, nos permitimos rendir los honorables diputados en sesión plenaria el presente informe de ponencia del segundo debate en los siguientes términos. Primero, antecedente. El gobierno departamental radicó ante la Asamblea del Cesar el proyecto de ordenanza de la referencia a través de la cual solicita la adopción del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria del Cesar 2024-2027. En el estudio de dicho proyecto de ordenanza se pudo determinar que existe unidad de materia. Por consiguiente, cumple con lo preceptado en el artículo 96 de la Ley 2200 del 2022, la cual fue adoptado por el artículo 13 de la Ordenanza 249 del 2022, que a la letra dice: todo proyecto de ordenanza debe referirse a una misma materia. Serán inadmisibles las disposiciones no relacionadas con esta misma temática. El Plan Departamental de Extensión Agropecuaria es instrumento de planificación cuatrenal en el cual cada departamento, en coordinación con sus municipios, distritos y demás actores del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, definirá los elementos estratégicos y operativos para la prestación del servicio de la extensión agropecuaria en su área de influencia. Que, atendiendo lo estipulado en la Ley 1876 del 2017 y con el fin de construir el plan departamental de extensión agropecuaria, que contenga las acciones que permitan gestionar y desarrollar de capacidades de los productores agropecuarios, su articulación con el entorno y el acceso al conocimiento, tecnología, productos y servicios de apoyo, con el fin de hacer competitiva y sostenible sus productos al tiempo que contribuya al mejorar la calidad de vida familiar de la familia del departamento del Cesar. Asimismo, se garantizó en su construcción una agenda participativa de los cuales se realizaron mesas de participación ciudadana llevada a cabo para la formulación del plan de desarrollo, participación de los espacios de trabajo con la mesa agroindustrial del Cesar desarrollada en la Universidad UD, reunión virtual llevada a cabo con los representantes de los consejos municipales de desarrollo rural. En el plan departamental de extensión agropecuaria tiene como objetivo generar, gestionar y el desarrollo de las capacidades de los productores agropecuarios, su articulación con el entorno y el acceso al conocimiento, tecnología, productos y servicios de apoyo con el fin de hacer competitivo y sostenible sus productos al tiempo que contribuya a la mejora de la calidad de vida de la familia de los productores en el departamento del Cesar.
que el Plan Departamental de Extensión Agropecuaria conforma 5 programas estratégicos a desarrollar, tales como fortalecimiento de las capacidades productivas para mejorar las técnicas de producción, fomento de la asociatividad productiva, fortalecer la productividad en el sector agropecuario, sostenibilidad agropecuaria para la mitigación y adaptación del cambio climático, fortalecimiento de las capacidades de los productores para la participación y construcción de las políticas públicas. Luego entonces, siendo facultad de la Asamblea aprobar las adopciones del PDA Cesar y observando el lleno de los requisitos contenidos en la Ley 1876 del 2017, se estima conveniente su aprobación. Texto aprobado en primer debate. Artículo primero. Adóptese el Plan Departamental de Extensión Agropecuaria del Cesar para el cuatrenio 2024-2027. Artículo segundo. Hace parte integral del siguiente acto administrativo la exposición de motivos, las estrategias, programas, métodos y técnicas para presentar el servicio de extensión agropecuaria propuesto por el documento técnico del PDA Cesar y mapa y anexo resultado en el proceso de formulación. Artículo tercero. Definición del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria 2024-2027 se constituye en el instrumento de planificación cuatrienal que define los elementos estratégicos y operativos para la prestación del servicio público de extensión agropecuaria. Parágrafo 1. Se define y entiende el servicio de extensión agropecuaria como un bien y un servicio de carácter público, permanente y descentralizado, y comprende las acciones de acompañamiento integral orientada a diagnosticar, recomendar, actualizar, capacitar, transferir, asistir, empoderar y generar competencia en los productores agropecuarios para que estos incorporen en su actividad productiva prácticas, productos tecnológicos, tecnología, conocimiento y comportamientos que beneficien su desempeño. Artículo cuarto. Competencia. La competencia frente a la prestación del servicio público de extensión corresponde a los municipios y distritos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1876 del 2017. Este servicio debería ser prestado a través de las entidades prestadoras de servicios de extensión agropecuaria: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Agencia de Desarrollo Rural, Departamento del Cesar, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Empresarial. Artículo quinto. Programa de extensión. Adóptese los 5 programas bajo los cuales opera el enfoque de servicio público de extensión agropecuaria consagrado en el Plan de Extensión Agropecuaria en el artículo 25 de la Ley 1876 del 2017 y demás normas que constituyen y modifiquen y deroguen a saber. Cuarto, conveniencia. El proyecto de ordenanza es conveniente para el Departamento del Cesar, toda vez que es coherente con lo reglado en la Constitución y la ley, porque además de ceñirse en el estricto derecho de las normas reseñadas, cuenta con programas y acciones que se desarrollan en los territorios con el fin de mejorar y fortalecer las capacidades productivas de los usuarios, productores y productoras agropecuarias del Departamento del Cesar, y a su vez da cumplimiento a las disposiciones de la Ley 1876 del 2017. Quinto, proposición. Siendo constitucional, legal y conveniente la presente iniciativa gubernamental, solicitamos a los honorables diputados la apertura de la discusión y someter a votación el presente informe de ponencia. Asimismo, solicitamos respetuosamente que sea aprobada esta iniciativa para que se convierta en ordenanza del departamento. Atentamente, Miguel Ángel Gutiérrez Ramírez, diputado ponente, Jorge Andrés Pana Ramos, diputado ponente. Gracias, presidente. Nuevamente, saludar a las personas que se hacen presentes en este recinto de la democracia. Hoy es un día importante para el sector rural de nuestro departamento del Cesar. Acabamos de aprobar una reducción en el tributo que tienen que pagar para formalizar sus predios, pero este es un proyecto que me parece que complementa y que envía un mensaje al campo colombiano, al campo cesarense, mejor, y que
lo que busca es una extensión de los conocimientos por medio de la Agencia de Desarrollo Rural en su mayoría, que nos va a permitir definir esa carta de navegación, que es este plan importante para que sea la ADR conjuntamente con los recursos que aporta también el departamento del Cesar, que así debe ser, para que se capaciten a nuestros campesinos, para que se capaciten a nuestros productores. Es importante, y lo vemos mucho en los corregimientos del sur y en todos los corregimientos del departamento del Cesar. Los corregimientos del sur de Valledupar son beneficiados con esa zona que es bendita para producir ovinos y caprinos. Usted así lo sabe, mi querido diputado Ronald. Pero me he dado cuenta que consideran ellos que, por ejemplo, el matarratón no sirve para poder alimentar a los ovinocaprinos. Y es un superalimento para ellos, pero muchos desconocen esta realidad. La moringa, por ejemplo, ellos dicen que es monte y que es invasiva, pero bien utilizada tiene una proteína aproximada del 18% y fibra del 28%. Entonces, a mí sí me parece que esto es un plan que va a marcar la ruta de una extensión agropecuaria que estamos necesitando en el departamento del Cesar para mejorar la productividad, la transformación y la comercialización, pero también la asociatividad, como lo establece este plan, para poder acceder a nuevos mercados, tanto nacionales como internacionales, pero también a mejores precios. Entonces, yo sí creo que es un plan de extensión agropecuaria que es muy importante para complementar el proyecto que acabamos de aprobar y que hoy sea el campo quien gane. Por eso presento esta ponencia positiva y espero contar con el apoyo de todos los honorables diputados de esta asamblea. Muchas gracias, presidente, por el uso de la palabra. Muy buenas tardes, honorables diputados y diputadas. Mi nombre es Gonzalo Jiménez Mendoza, funcionario de la Secretaría de Agricultura, delegado por el doctor José Francisco Daza para hacer la presentación del Plan de Extensión de Desarrollo Agropecuario, el PDA. Primero, ¿qué es el Plan Departamental de Extensión Agropecuaria? Instrumento de planificación cuatrienal que define los elementos estratégicos, operativos y financieros para la prestación del servicio público de extensión agropecuaria en el área de influencia de un departamento y su municipio, definido en el artículo 29 de la Ley 1876 de 2017. La extensión agropecuaria es un bien y un servicio de carácter público, permanente y descentralizado. Comprende acciones de acompañamiento integral orientadas a diagnosticar, recomendar, actualizar, capacitar, transferir, asistir, empoderar y generar competencia en los productores agropecuarios para que estos incorporen en su actividad productiva prácticas, productos tecnológicos, tecnologías, conocimientos y comportamientos que beneficien su desempeño y mejoren su competitividad y sostenibilidad, así como su aporte a la seguridad alimentaria y su desarrollo como ser humano integral. Tiene un marco normativo, un marco legal, que está comprendido por los siguientes aspectos. La Constitución Política de Colombia, en los artículos 64 y 65, el Acuerdo de Paz del Gobierno Nacional, FARC-EP, Ley 1876 de 2017, Ley 2046 de 2020, Ley 1618 de 2013, Decreto 893 de 2017, Decreto 899 de 2017, Resolución 464 de 2017, Resolución 1332 de 2022, COMPES 3918, COMPES 4098, COMPES 3934, COMPES 3931, COMPES 4080 y COMPES 166, o sea, una amplia gama de normas. La concertación del PDA.
La ley 1876-2017 en su artículo 29, parágrafo tercero, establece: los consejos municipales de desarrollo rural será el espacio de diálogo local donde se identifiquen las necesidades e iniciativas que se propongan y se concerten en el PDA. Según el artículo 61 de la ley 101 de 1993, la ley de desarrollo agropecuario y pesquero, los consejos municipales de desarrollo rural están conformados por el alcalde, quien lo preside, representantes del consejo municipal, representantes de entidades públicas que adelanten acciones de desarrollo rural en el municipio, representantes de asociaciones de campesinos y de gremios con presencia en el municipio y representantes de las comunidades rurales del municipio, quienes deberán constituir mayoría. Teniendo en cuenta lo anterior, se desarrollaron las siguientes actividades para la identificación de las problemáticas y posibles soluciones dentro de los programas que contempla el PDEA. Reuniones con los 25 CMDR del departamento. Reuniones con los integrantes de la mesa agroindustrial del CUES. Consejos, los CUES son consejos, universidades, empresas, Estado, sociedad. La línea de tiempo que se desarrolló, que se tuvo en cuenta para la formulación del PDA, contempla desde el 18 de abril de 2024, cuando se hizo la primera reunión entre la Secretaría de Agricultura, los funcionarios, el secretario y la ADR. ¿Con qué fin? Para la socialización de la guía metodológica para la formulación del PDA, donde la ADR se compromete a realizar acompañamiento técnico al proceso de formulación. El 17 de abril de 2024 entra en vigencia la resolución 0096 del 2024, la cual dicta el fundamento para la construcción de los PDEA. El día 27 de junio de 2024, el equipo formulador envió el primer borrador con primer avance al equipo de asistencia técnica de la ADR. El 18 de junio se recibió retroalimentación de parte de la ADR, con sugerencias y observaciones naturalmente. El día 19 de julio se envió segundo borrador, avance al equipo de asistencia técnica de la ADR. El 23 de julio se recibe retroalimentación de la ADR. El día 23 de agosto se envía tercer borrador de avance al grupo de asistencia técnica de la ADR. El 30 de agosto del 2024 se recibe la retroalimentación y se atienden las observaciones hechas por la ADR. El 3 de septiembre se solicita concepto sobre el proyecto, se solicita concepto jurídico para trámite sobre el proyecto de ordenanza del PDA Cesar 2024-2027. El día 18 de septiembre se adiciona en el decreto 00167 el proyecto de ordenanza Plan Departamental de Extensión Agropecuaria Cesar 2024-2027. Y el 20 de septiembre se radica ante la Honorable Asamblea Departamental la exposición de motivos, proyecto de ordenanza y documento técnico. El tiempo de formulación y estructuración del documento fue de 4 meses y medio, al tiempo que el equipo formulador, ya conformado por funcionarios de la Secretaría de Agricultura, desarrollaba otras actividades propias de esta sectorial. Al día de hoy se evidencia en la página de la ADR la publicación de 13 PDEA aprobados de los 32 departamentos. Los aprobados a la fecha son San Andrés y Providencia, Antioquia, Boyacá, Bolívar, Chocó, Casanare, Guajira, Nariño, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Vichada, representando el 40% de la totalidad del país. A la fecha, ningún departamento ha logrado la financiación del PDA, lo que quiere decir que al ser aprobado el PDA del departamento del Cesar, quedamos en las mismas condiciones que los otros 13 departamentos. El proceso metodológico que se siguió para la construcción de este PDA consiste en la conformación inicialmente del equipo formulador, Gobernación del Cesar, Secretaría de Agricultura. Luego se continuó con la planificación de acciones para la formulación del PDA en coordinación con la ADR, con identificación de actores, fuentes de información tanto primarias como secundarias, espacios de participación desarrollados para la formulación del PDA
como son los consejos municipales de desarrollo rural y los CUES, comités, universidades, empresa, Estado, sociedad. Estructura y contenido del documento técnico de acuerdo a los lineamientos. Primero, tiene una estructura contenida en el alistamiento, proceso metodológico utilizado por la formulación del PDA. Luego sigue el diagnóstico. ¿Qué contiene el diagnóstico? Un contexto territorial, un contexto poblacional, un contexto económico, aspectos socioculturales, aspectos de capacidad institucional, descripción productiva del departamento del Cesar. Luego la planeación estratégica, como tercero, el cual comprende unos objetivos, programas, acciones, indicadores y metas. La planeación financiera que contiene el presupuesto y finalmente el seguimiento a el PDEA. Los 5 aspectos del enfoque para la construcción del PDA. De acuerdo a la resolución 00096 de 2024, contempla 5 aspectos. El primero, desarrollar las capacidades humanas y sociales. Este aspecto busca fortalecer las competencias y habilidades de los productores agropecuarios en temas como producción, manejo del negocio, la gestión empresarial, la agroindustria, las tecnologías de la información y la comunicación, entre otros. El segundo aspecto son las capacidades sociales, integrales y asociatividad, aspecto que promueve el trabajo en equipo, la colaboración, la asociatividad entre los productores agropecuarios con el fin de fortalecer su capacidad de negociación, acceso a mercados y gestión de riesgos. El cuarto es, gestión sostenible de los recursos naturales y adaptación al cambio climático. Este aspecto busca que los productores agropecuarios adopten prácticas sostenibles que protejan el medio ambiente y se adapten a los efectos del cambio climático. El cuarta es la capacidad de acceso a la información y a las TIC, aspecto que facilita el acceso a los productores agropecuarios a información y tecnologías que les permita mejorar su productividad y competitividad. Y por último, las capacidades de participación en políticas públicas que empodera a los productores agropecuarios para que participen activamente en la definición de las políticas públicas que afectan al sector agropecuario. Los lineamientos sobre los cuales se construyó el PDEA del Cesar. Primero, un enfoque territorial, ya lo habíamos hablado acá sobre lo que era el territorio del departamento del Cesar, un enfoque diferencial, la reforma rural integral, agroecología, transición ecológica, derecho humano a la alimentación y soberanía alimentaria, articuladores con instrumentos de política pública y participación de actores. Algunos datos históricos del PDA en el departamento del Cesar. En el año 2021, 9.065 usuarios atendidos con servicio público de extensión agropecuario. La estrategia fue digital. Y las líneas productivas, cacao, ovino, caprina, caña, mango, plátanos cítricos, maíz, yuca, café, ganadería, doble propósito y piscicultura, y es un contrato entre la ADR y la Universidad Tecnológica de Pereira. Oiga, nosotros tenemos esas diapositivas. Ya. Yo. Ah, bueno. Entonces, si hay algo que agregar por parte de los compañeros. No. Muchas gracias. Suficiente ilustración, se abre la discusión. Tiene uso la palabra la diputada Claudia Zulet. Gracias, presidente. Es que como es el momento para hacer nuestras opiniones, porque ya luego no se puede sustentar en el momento de la votación, entonces yo voy, presidente y compañeros, a exponer las razones por las cuales no voy a acompañar este proyecto de ordenanza. Que de alguna manera mencioné brevemente el día que se hizo la discusión en la comisión, y son principalmente algunas razones de forma, de la forma como se está presentando el proyecto, y otras razones, por supuesto, de fondo. Entre las razones de forma, en mi parecer, la extemporaneidad para la presentación del proyecto. Este proyecto debiera idealmente presentarse y aprobarse junto con el plan de desarrollo, o a lo sumo en el mes de junio del primer año de gobierno, para estar listo para el cuatrienio y poder empezar la ejecución de las actividades, de manera que desde el primer año los
productores y el sector agropecuario del departamento del Cesar pueda contar con este apoyo tan importante que es el Servicio Público de Extensión Agropecuaria. Mencionaba yo ese día que tengo conocimiento que el departamento del Cesar es uno de los departamentos que está en la cola en presentación de estos proyectos, que hoy, a pesar de que en la página pueden estar publicados 13, hay 19 planes de extensión agropecuaria aprobados en el país, y de esos, excepto el Cesar, todos los del Caribe están aprobados. Pero eso no es importante, o sea, no es importante si el Cesar es el primero o es el último, digamos, eso puede parecer una discusión irrelevante. Lo que sí es relevante es que es lo segundo, y es el fondo, es el contenido. Y para hablar del contenido voy a referirme además a en lo que se diferencia este plan de extensión o programa de extensión agropecuaria al de hace 4 años. Es un documento con el mismo talante del anterior, es un documento que prácticamente se cuelga de las acciones del ADR en extensión agropecuaria, es un documento que no plantea esfuerzos propios de la entidad territorial, es un documento muy poco o muy precariamente concertado con los actores claves del territorio. Es un documento que no tiene en cuenta de manera importante los instrumentos de planificación que ha construido con mucho esfuerzo este territorio, como el Plan Integral de Desarrollo Agropecuario, entre otros. Es un documento que no cuenta además con el apoyo de una instancia que es muy importante, que es el PECTIA. Es un documento que no se socializó en otra digamos, institución muy importante para la elaboración de los planes de extensión agropecuaria, como son los consejos seccionales que deben conformarse en el departamento del Cesar, y no se hace mención a ellos en el documento, lo busqué y no se hace ninguna mención a estos, que consulté con muchos actores claves del sector agropecuario, organizaciones que son pocas en el departamento del Cesar, muy pocas como realmente lo reconoce además el documento, y no fueron vinculadas de manera importante en un proceso de concertación de ellos, que el mismo documento en su diagnóstico reconoce que los 4 años anteriores no se avanzó en materia de competitividad, que el 95% de los productores, dicho por el mismo documento que estamos discutiendo hoy, no recibe el servicio público de extensión agropecuaria en el departamento del Cesar, y que en los últimos 4 años el valor agregado del sector agropecuario del departamento, en vez de crecer, decreció. Creo que esos son razones suficientes para pensar que este documento debía contener un esfuerzo más importante del departamento, de parte de la administración departamental. Estos programas son muy importantes para el territorio, sobre todo en una coyuntura económica tan crítica como la que vive el departamento del Cesar. Decía el compañero ponente que hoy es un día importante para el sector agropecuario en materia de aprobación de políticas, y yo creo que sí es un día importante, pero es un día triste, porque el mensaje que se le está mandando a la gente es, ¿sabe qué, productores? Todo va a seguir igual. Lo que pasó hace 4 años, es decir, nada, va a seguir pasando. Los esfuerzos en inversión que se hicieron en el cuatrienio anterior desde la Secretaría de Agricultura y con esfuerzos del departamento del Cesar, que fueron pocos, van a seguir siendo pocos. Y las posibilidades de que la competitividad del Cesar aumente y la productividad del Cesar aumente realmente no es significativa. Un dato que a mí me parece aterrador en estas circunstancias. El mismo documento reconoce que con datos del 2019 del PIDERET, este departamento tiene desde hace muchos años 5 distritos de riego, y viene a contarnos en el 2024 que el departamento tiene los mismos 5 distritos de riego, a pesar de que los planes de desarrollo hacen promesas de agroindustrializar el Cesar y no se dan esos resultados. El mismo documento reconoce, y lo dice de manera textual, que el desarrollo agroindustrial del departamento del Cesar ha sido bajo, ha sido pobre. Entonces, si el mismo diagnóstico así lo reconoce, ¿cómo es que en la apuesta de estos planes no se hace un esfuerzo mayor y no se busca cambiar las estrategias y no se busca concertar realmente con los territorios y con la gente que está en el campo del Cesar una política más fuerte? Esas son razones que me inquietan, que me hacen pensar que este no es el camino y que el departamento del Cesar lo está lamentando y lo va a seguir lamentando. Por esa razón no voy a acompañar este proyecto de ordenanza. Suficiente ilustración, señor secretario. Sírvase a llamar a lista. Presidente, yo le solicito por favor que la votación del proyecto sea nominal. Sírvase a llamar a votación nominal, por favor.
Barros Géneco Jorge Antonio. Mi voto es positivo, señor secretario. Castilla Brochel Ronald Arturo. Voto positivo, secretario. Daza Lobo Carlos Alberto. Positivo. Gutiérrez Pretel Manuel. Positivo. Gutiérrez Ramírez Miguel Ángel. Positivo. Moody Anillo Fauci. Positivo. Rodríguez Barriga José Mario. Positivo. Pana Ramos Jorge Andrés, qué pena. Positivo. Rodríguez Barriga José Mario. Positivo. Romero Rodríguez Raúl. Positivo. Suárez Moscote Jesús Javier. Positivo. Zuleta Murgas Claudia Margarita. Mi voto es negativo. Señor presidente, 10 votos positivos, 1 voto negativo. Aprobado. Sírvase a hacer los trámites pertinentes para que el proyecto de ordenanza se convierta en ordenanza, señor secretario. Aprobado el proyecto de ordenanza número 017. Por consiguiente, se le asigna el número 289 para que surta su trámite de sanción y publicación. Continúe. Décimo, lectura de correspondencia. No hay correspondencia radicada, señor presidente. Décimo primero, proposiciones y resoluciones. No hay radicada. Continúe. Décimo segundo, varios. Continúe. Décimo tercero, palabra del señor presidente de la corporación, honorable diputado José Mario Rodríguez Barriga. Agradecerle al gobierno departamental, a los compañeros de la Asamblea Departamental, el compromiso dispuesto en las presentes sesiones extraordinarias, que siempre hablan bien de esta corporación, trabajando por el departamento del Cesar. Importantísimos proyectos de ordenanza aprobados por esta corporación que de una u otra manera van a servir para beneficio de las comunidades. Agradecerle a todos su disponibilidad y atentos a la convocatoria de las sesiones ordinarias el 1 de octubre a las 8 de la mañana. Continúe, señor secretario. Décimo cuarto, clausura del periodo de sesiones extraordinarias por parte de la señora gobernadora del departamento del Cesar o su delegado. Buenas tardes. El asesor. Para todos, cordial. Disculpe, no lo escucho, diputado. Ya. Más bien, vamos a hacerlo. Bueno, buenas tardes para todos. Reciban un cordial y caluroso saludo en nombre de nuestra gobernadora Elvia Milena San Juan. Asimismo, quiero manifestar excusas en nombre del secretario de Gobierno que no nos pudo acompañar en la clausura el día de hoy, debido a que se encuentra en la inauguración en el municipio de Pueblo Bello del Plan Cosecha Segura, un plan que está encaminado a brindarle seguridad a los campesinos y caficultores de la zona. Está en estos momentos haciendo el lanzamiento de esa campaña con el Ejército, Policía Nacional, y por eso no nos puede acompañar en esta clausura. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle a los diputados de esta honorable asamblea como órgano político administrativo con funciones de coadministración con el gobierno departamental por el apoyo en la aprobación de estos proyectos de ordenanza que ya fueron discutidos previamente. 4 proyectos, unos encaminados a hacer modificaciones presupuestales, modificaciones en el tema de ingresos, beneficios tributarios para el tema de los trámites en la Agencia Nacional de Tierras, que van a ser un alivio económico a estas poblaciones que históricamente han sido víctimas del conflicto armado y que van a ser beneficiarias de ese alivio tributario. Asimismo, del plan que fue discutido previamente, que consiste en el Plan Departamental de Extensión Agropecuaria, que son proyectos que nos van a servir para el desarrollo del campo en el departamento del Cesar. Quiero agradecerles por ese respaldo, ese apoyo. Asimismo, manifestar que en las sesiones ordinarias vamos a radicar múltiples proyectos encaminados al cumplimiento de nuestras metas dentro del Plan de Desarrollo Departamental
y asimismo de todos esos proyectos encaminados pues a hacer un departamento de Cesar mucho más justo y equitativo y de desarrollo económico y social. Sin más preámbulo, sin más cosas que agregar, pues damos formalmente clausura a estas sesiones extraordinarias. Muchas gracias a todos. Gracias a usted por esta clausura, por esta intervención. Continúe, secretario. 15º, aprobación del acta de clausura. Proposición número 188 el 27 de septiembre del 2024. Presíndase la lectura y apruébase el acta de cierre de sesiones extraordinaria número 015 del día 27 de septiembre del 2024. En consecuencia con el parágrafo 3 del artículo 23 de la ordenanza 249 del 2022. Presentada por el honorable diputado Romero Rodríguez Raúl. Bueno, presentada la proposición, se somete a discusión, se anuncia que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Aprueba, honorable diputado, la anterior proposición? Aprobado, señor presidente. Continúe, secretario. Agotado el orden del día. Bueno, agotado el orden del día, los esperamos para el 1 de octubre para inicio de periodo de sesiones ordinarias. Tercer periodo de sesiones ordinarias a las 8 de la mañana. Siendo las 5:20, se da por terminado la sesión del día de hoy.